Así, mientras Estados Unidos amenazaba a Canadá con otra ronda de aranceles, Canadá acaba de firmar un acuerdo comercial histórico con India, Brasil e Indonesia que excluye por completo los mercados norteamericanos. Es realmente difícil creer que Washington pasara meses intentando presionar a Canadá para que se sometiera, solo para verlos construir una alianza económica completamente nueva que deja a Estados Unidos al margen. Y si quiere entender cómo se produjo este cambio radical y qué significa para el futuro del comercio global, asegúrese de darle a me gusta y suscribirse, porque lo que voy a explicar muestra cuán drásticamente está cambiando la economía mundial mientras Washington sigue cometiendo los mismos errores. Estamos hablando de un acuerdo comercial que abarca a casi 2.000 millones de personas y representa a algunas de las economías de más rápido crecimiento del planeta. No se trata de un acuerdo menor para ajustar los aranceles sobre unos pocos productos. Se trata de una alianza económica integral que crea nuevas cadenas de suministro, establece canales financieros alternativos y reduce fundamentalmente la dependencia de Canadá del mercado estadounidense. El acuerdo se firmó el 15 de marzo de 2025 en una ceremonia en Nueva Delhi y la rapidez con la que se cerró sorprendió a casi todos, excepto, aparentemente, a quienes prestaban atención a lo que Canadá había estado haciendo durante los últimos 6 meses. Permítanme darles los antecedentes, ya que comprender cómo llegamos a este punto es fundamental. Después de que la administración Trump impusiera sanciones integrales a Canadá a finales de febrero y de que Canadá activara su marco de apoyo mutuo con sus aliados europeos y asiáticos, hubo un breve momento en el que pareció que ambas partes darían un paso atrás e intentarían encontrar una solución diplomática. Ese momento duró unos 3 días. Entonces Trump redobló la apuesta anunciando que cualquier país que aumentara el comercio con Canadá para compensar la pérdida de negocios estadounidenses se enfrentaría a sanciones secundarias. Señaló específicamente a India, Brasil e Indonesia como países que debían elegir entre el acceso a los mercados estadounidenses y la expansión del comercio con Canadá. Y esa amenaza resultó ser uno de los mayores errores estratégicos de la política comercial moderna. India, Brasil e Indonesia no son países pequeños que se puedan manipular fácilmente. India tiene una economía de más de 3 billones de dólares y una población de casi 1.500 millones de personas. Brasil es la economía dominante en Sudamérica, con una enorme capacidad agrícola e industrial. Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático, con una población joven y en crecimiento y recursos naturales significativos. Estos países son actores clave en la economía global y no aceptaron que Estados Unidos les dijera con quién podían y con quién no podían comerciar. El primer ministro indio, Narendra Modi, fue el primero en responder en un discurso ante el Parlamento. Afirmó que India no aceptaría los dictados estadounidenses sobre su política comercial soberana. Afirmó que India valoraba su relación con Estados Unidos, pero que la amistad no significaba subordinación. Afirmó que India estaba dispuesta a explorar nuevas alianzas económicas con países que compartieran su compromiso con el respeto mutuo y la no injerencia. Fue una clara señal de que la amenaza de Trump había fracasado estrepitosamente en lugar de intimidar a India para que obedeciera. La había impulsado hacia precisamente el tipo de alianza con Canadá que Trump intentaba evitar. El presidente brasileño, Luis Imperial Lula Silva, fue aún más directo. Concedió una entrevista al Financial Times donde afirmó que Estados Unidos
se había convertido en un socio poco fiable, cuyas políticas cambiaban con cada elección y cada cambio de actitud presidencial. Añadió que Brasil necesitaba relaciones comerciales estables y predecibles y que Canadá había demostrado ser precisamente ese tipo de socio. Añadió que los países latinoamericanos estaban cansados de ser tratados como el patio trasero de Estados Unidos y estaban dispuestos a construir relaciones comerciales con el sur que no dependieran de la aprobación de Washington. Fue una evaluación notablemente contundente del declive estadounidense por parte de un líder que, en general, había intentado mantener buenas relaciones con Estados Unidos. El presidente de Indonesia, Sabanto, adoptó un enfoque ligeramente diferente, pero llegó a la misma conclusión. Enfatizó que Indonesia estaba comprometida con el multilateralismo y la apertura de mercados, y que cualquier intento de un país de imponer restricciones unilaterales a la política comercial de Indonesia era inaceptable. Señaló que Indonesia llevaba años trabajando para diversificar sus relaciones económicas y que el enfoque de Canadá de construir alianzas basadas en el beneficio mutuo se alineaba perfectamente con la visión de Indonesia sobre su papel en la economía global. El mensaje fue diplomático, pero firme. Indonesia no se dejaba intimidar para tomar partido. Lo que ocurrió a continuación fue una oleada de actividad diplomática que se desarrolló en gran medida fuera de la vista del público. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, viajó a Nueva Delhi a principios de marzo para lo que se describió como consultas sobre asuntos comerciales bilaterales. El ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramanyam Jaishankar, realizó un viaje no anunciado a Ottawa. El ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, mantuvo videoconferencias con sus homólogos canadienses e indios. El ministro de Comercio indonesio, Zulkifli Hasan, coordinó con funcionarios de los tres países. El patrón era claro: se estaba negociando algo importante y avanzaba con rapidez. El acuerdo resultante de estas negociaciones fue mucho más ambicioso de lo previsto y la alianza comercial entre Canadá, India, Brasil e Indonesia, que los medios de comunicación rápidamente acortaron en el acuerdo BC, estableció un marco integral para la cooperación económica en múltiples sectores. Eliminó o redujo sustancialmente los aranceles sobre miles de productos. Creó mecanismos para el reconocimiento mutuo de normas técnicas y certificaciones. Estableció disposiciones para la protección de las inversiones y la resolución de disputas. Incluyó compromisos sobre comercio digital y flujos de datos. Incluso incluyó elementos que abordaban la cooperación climática y la transferencia de tecnología. No se trataba de un acuerdo comercial limitado y centrado en unas pocas industrias. Era un plan para una profunda integración económica entre cuatro países de tres continentes diferentes. Las disposiciones agrícolas por sí solas eran revolucionarias. Canadá aumentaría significativamente las importaciones de café, azúcar y frutas tropicales de Brasil e Indonesia. Brasil e Indonesia importarían trigo, canola y legumbres canadienses. India exportaría arroz, especias y té a todos sus socios libres, a la vez que importaría lentejas canadienses y aceite de palma indonesio. La complementariedad de estos sectores agrícolas implicaba que los flujos comerciales serían sustanciales y mutuamente beneficiosos. Los agricultores canadienses que habían vendido trigo a Estados Unidos durante generaciones, de repente contaban con nuevos y enormes mercados en el sur de Asia. Los productores brasileños de soja, que dependían de los compradores chinos
ahora contaban con opciones diversificadas, incluyendo procesadores canadienses. La transformación de los patrones del comercio agrícola mundial estaba ocurriendo ante nuestros ojos. La cooperación energética fue otro componente importante. Canadá posee vastas reservas de petróleo y gas natural. Indonesia posee importantes recursos de carbón y geotérmicos. Brasil es líder en energías renovables, en particular hidroeléctrica y biocombustibles. India tiene enormes necesidades energéticas para su creciente economía. El acuerdo creó marcos para las exportaciones canadienses de gas natural licuado a la India, para el intercambio de tecnología de energía renovable de Indonesia con Canadá, para las exportaciones brasileñas de etanol a todos los socios y para enfoques coordinados de seguridad energética que no dependían de los suministros de Oriente Medio ni de la aprobación estadounidense. Las implicaciones geopolíticas de esta cooperación energética fueron asombrosas. Implicaba que las principales economías estaban construyendo relaciones energéticas que excluían explícitamente a Estados Unidos. Las disposiciones sobre tecnología y servicios demuestran la sofisticación de este acuerdo. Canadá cuenta con un sólido sector tecnológico, especialmente en inteligencia artificial, telecomunicaciones y tecnología financiera. India es líder mundial en servicios de tecnología de la información y desarrollo de software. Brasil cuenta con capacidades avanzadas en tecnología aeroespacial y agrícola. Indonesia está desarrollando rápidamente su economía digital. El acuerdo facilitó la movilidad de trabajadores cualificados entre los 4 países, creó marcos para la investigación y el desarrollo conjuntos, estableció protecciones para la propiedad intelectual y promovió el comercio digital. Los trabajadores tecnológicos indios podrían trabajar más fácilmente para empresas canadienses. Las empresas aeroespaciales canadienses podrían asociarse con fabricantes brasileños. Los sistemas de pago digitales indonesios podrían integrarse con las plataformas indias y canadienses. La economía del conocimiento se estaba reconfigurando de maneras que dejaban a las empresas estadounidenses al margen. La cooperación financiera fue quizás el elemento de mayor importancia estratégica. El acuerdo estableció mecanismos para la liquidación de operaciones comerciales en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. Creó un fondo de desarrollo conjunto, capitalizado con contribuciones de los 4 países para financiar proyectos de infraestructura e industriales. Estableció acuerdos de intercambio de divisas para que los bancos centrales pudieran brindarse apoyo de liquidez mutuamente en caso necesario. Incluso incluyó conversaciones preliminares sobre la creación de un nuevo banco multilateral de desarrollo centrado en las necesidades de infraestructura del sur global. Cada una de estas disposiciones redujo la dependencia de las transacciones en dólares y de las instituciones financieras estadounidenses, y las implicaciones para el dominio del dólar como moneda de reserva mundial fueron profundas. Cuando se anunció oficialmente el acuerdo el 15 de marzo, la ceremonia de firma en Nueva Delhi se diseñó para enviar un mensaje. Los primeros ministros y presidentes de los 4 países asistieron en persona. Se gestionó cuidadosamente la imagen para enfatizar la igualdad y la colaboración en lugar de la jerarquía, y los discursos enfatizaron la soberanía, el respeto mutuo y la resistencia a la coerción económica. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que Canadá estaba comprometido con la construcción de un sistema de comercio internacional más multipolar y democrático.
El primer ministro Modi afirmó que el acuerdo representaba un nuevo modelo de cooperación sur-sur que no requería la autorización de las potencias occidentales en decadencia. El presidente Lula afirmó que América Latina finalmente se estaba liberando de las estructuras de dependencia que habían limitado su desarrollo durante siglos. El presidente Pablo afirmó que el ascenso de Asia se basaría en relaciones de auténtica colaboración, no en la dominación. Todos los oradores dejaron claro, sin mencionar directamente a Estados Unidos, que este acuerdo era una respuesta al unilateralismo y la intimidación estadounidenses. La reacción en Washington fue una mezcla de conmoción, negación e ira. La administración Trump se había centrado tanto en el objetivo inmediato de obligar a Canadá a capitular que pasó por alto por completo la estrategia general que se estaba desarrollando. Asumieron que amenazar con sanciones secundarias impediría que otros países profundizaran sus lazos con Canadá. Y en cambio, esas amenazas aceleraron precisamente el resultado que Trump intentaba evitar. India, Brasil e Indonesia concluyeron que si Estados Unidos iba a amenazarlos de todas formas, más les convenía construir las alternativas más sólidas posibles al comercio centrado en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ofreció una conferencia de prensa en la que intentó restar importancia al acuerdo CIB. Afirmó que era principalmente simbólico y que ninguno de los países involucrados tenía la capacidad económica para reemplazar los mercados estadounidenses. Aseguró que Canadá eventualmente se daría cuenta de que diversificarse más allá de Estados Unidos era económicamente irracional y volvería en busca de mejores condiciones. Sugirió que India, Brasil e Indonesia estaban siendo manipulados por China, que intentaba socavar el liderazgo estadounidense. Toda la actuación fue poco convincente. Los mercados, desde luego, no le creyeron. Los índices bursátiles estadounidenses cayeron drásticamente a medida que los inversores asimilaban lo que este acuerdo significaba para las empresas estadounidenses que habían dado por sentado su acceso a estos mercados. Lo que hizo la situación particularmente humillante para Washington fue que los funcionarios estadounidenses ni siquiera habían sido invitados a participar u observar las negociaciones. Tradicionalmente, cuando se discutían acuerdos comerciales importantes, Estados Unidos al menos tenía estatus de observador o era consultado. No esta vez. Los 4 países habían mantenido deliberadamente la confidencialidad de las negociaciones y habían excluido cualquier participación estadounidense. Era una clara señal de que veían a Estados Unidos no como un socio, sino como un obstáculo. La exclusión en sí misma fue más significativa diplomáticamente que cualquiera de las disposiciones específicas del acuerdo. Los funcionarios de la Unión Europea dejaron claro que apoyaban el acuerdo CIB y lo consideraban un complemento a sus propias alianzas con Canadá. El acuerdo comercial entre la UE y Canadá se mantuvo vigente y de hecho se estaba profundizando. Al mismo tiempo, se otorgaba a las empresas europeas acceso preferencial para participar en proyectos financiados por los nuevos mecanismos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras europeas se integraban en los sistemas de liquidación sin monedas. Lejos de ver el acuerdo CIBE como una competencia, Europa lo veía como parte de una reestructuración más amplia del comercio global, alejándose del dominio estadounidense. La alianza transatlántica que había sido la base del poder occidental durante 70 años se estaba fracturando en tiempo real y la fractura se estaba acelerando.
La respuesta de China fue interesante y reveló su pensamiento estratégico. Los funcionarios chinos acogieron públicamente el acuerdo CIB y afirmaron que representaba un avance positivo hacia un orden económico internacional más equilibrado, pero se cuidaron de exagerar. China no intentó unirse al acuerdo ni posicionarse como líder de esta nueva agrupación. Comprendieron que una de las razones por las que el acuerdo funcionaba era precisamente porque no se consideraba una iniciativa china. Si Pekín intentaba dominar, generaría inquietud sobre la hegemonía china, reemplazando la especulación estadounidense. Por lo tanto, China desempeñó el papel de observador, ofreciendo asistencia técnica cuando se le solicitaba, pero sin intentar controlar el proceso. Fue un enfoque sofisticado que reconocía cómo cambiaban las dinámicas de poder. Japón y Corea del Sur se encontraron en una posición incómoda. Ambos países mantenían relaciones de seguridad extremadamente estrechas con Estados Unidos, de las que no podían desprenderse fácilmente, pero ambos también veían los beneficios económicos del marco de la CIB y no querían ser excluidos de los principales mercados en crecimiento. Terminaron buscando un delicado equilibrio. Públicamente mantuvieron sus compromisos de alianza con Estados Unidos. En privado, comenzaron a negociar sus propios acuerdos para participar en partes del marco de la CEIB, en particular en el componente de cooperación financiera y tecnológica. Por lo tanto, fue una estrategia clásica de cobertura, mantener la relación de seguridad con Estados Unidos y al mismo tiempo diversificar las relaciones económicas para reducir la vulnerabilidad. Los líderes empresariales estadounidenses eran mucho más lúcidos sobre la situación que su gobierno. El director ejecutivo de una importante empresa agrícola estadounidense concedió una entrevista en la que declaró sin rodeos que su empresa acababa de perder el acceso a algunos de los mercados en crecimiento más importantes del mundo debido a decisiones de política comercial sin sentido económico. El director de una empresa tecnológica estadounidense afirmó que el talento de ingeniería indio del que las empresas estadounidenses han dependido durante décadas se estaba redirigiendo hacia empresas canadienses y europeas debido a las restricciones de visado y la retórica política hostil. El presidente de una asociación manufacturera afirmó que las cadenas de suministro que habían tardado 30 años en construirse estaban siendo destruidas en 30 días por políticas impulsadas por posturas políticas en lugar de la realidad económica. Algunos gobiernos estatales de Estados Unidos comenzaron a intentar eludir la política comercial federal. Los gobernadores de California, Washington, Oregón y varios otros estados anunciaron la apertura de oficinas comerciales centradas específicamente en mantener y ampliar las relaciones con India, Brasil, Indonesia y Canadá, independientemente de la actuación del gobierno federal. Argumentan que el comercio internacional y el desarrollo económico estaban dentro de su competencia constitucional y que tenían la obligación de proteger los empleos y las empresas en sus estados, incluso si la política federal era destructiva. Fue una afirmación sin precedentes de la autonomía estatal en materia comercial y reflejó la creciente frustración con el enfoque de Washington. Las repercusiones políticas en Estados Unidos se extendían más allá de las habituales divisiones partidistas. Senadores republicanos de estados agrícolas criticaban abiertamente la gestión de la política comercial por parte de la administración. Escuchaban a agricultores que acababan de ver cómo Canadá cedía el acceso al trigo y la carne de res estadounidenses a favor de productos brasileños e indonesios.
Sus electores les decían que décadas de trabajo para construir relaciones con compradores internacionales estaban siendo destruidas por amenazas arancelarias que no servían para nada productivo. Algunos de estos senadores comenzaron a presentar leyes que restringirían la autoridad del presidente para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Era un desafío directo al Poder Ejecutivo en materia de política comercial. La oposición demócrata era previsible, pero estaba adquiriendo un tono más agudo. No solo criticaban las tácticas de Trump, sino que comenzaban a articular una visión alternativa para la política comercial estadounidense. Hablaban de reconstruir alianzas mediante la colaboración en lugar de la coerción. Hablaban de abordar las preocupaciones comerciales legítimas mediante marcos multilaterales en lugar de amenazas unilaterales. Hablaron de lograr que los acuerdos comerciales beneficien a los trabajadores y las comunidades, no solo a las ganancias corporativas. Queda por ver si esto representó una auténtica evolución política o un simple posicionamiento político. Pero el debate, al menos, comenzaba a ir más allá de la simple oposición. El daño institucional se extendió a las organizaciones internacionales. La Organización Mundial del Comercio, debilitada por años de oposición estadounidense y la asertividad china, intentó facilitar el diálogo, pero fue prácticamente ignorada por todas las partes. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la fragmentación del comercio mundial probablemente reduciría significativamente el crecimiento económico mundial, pero carecía de herramientas para evitarlo. Así, el Banco Mundial descubrió que los países en desarrollo recurrían cada vez más al nuevo marco de los BIs, en lugar de a las instituciones tradicionales de Bretton Woods para la financiación del desarrollo. Toda la arquitectura de gobernanza económica global construida y liderada por Estados Unidos desde 1945, estaba siendo ignorada a medida que los países creaban nuevos mecanismos que mejor servían a sus intereses. Lo que hizo al Acuerdo de la Ciudad particularmente poderoso fue su escalabilidad. El marco fue diseñado para permitir la adhesión de otros países si cumplían ciertos criterios y si los miembros existentes lo aprobaban. A los pocos días de la firma del acuerdo, funcionarios de Nigeria, Sudáfrica, Vietnam y México manifestaron su interés en explorar su participación. Si tan solo algunos de estos países se unieran, el marco de la ICC abarcaría una parte sustancial de la actividad económica mundial y una proporción aún mayor de la población y del potencial de crecimiento futuro. La posibilidad de que esto se convirtiera en una auténtica alternativa a la arquitectura comercial centrada en Estados Unidos ya no era teórica, se estaba volviendo real. Economistas y analistas financieros comenzaban a modelar las implicaciones para el dominio del dólar estadounidense. Si las principales economías realizaran un comercio significativo en divisas distintas del dólar, la demanda de dólares disminuiría. Esto significaría que Estados Unidos ya no podría incurrir en déficits comerciales persistentes financiados por la disposición extranjera a mantener activos denominados en dólares. Significaría que los consumidores estadounidenses se enfrentarían a precios de importación más altos. Significaría que el gobierno estadounidense se enfrentaría a mayores costos de endeudamiento. Toda la estructura macroeconómica que había permitido a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades durante décadas tendría que ajustarse. Ese ajuste sería doloroso y afectaría desproporcionadamente a la clase trabajadora y media estadounidense.
tenían poca protección para absorber las crisis económicas. Los funcionarios canadienses se mostraron notablemente moderados en sus comentarios públicos sobre el acuerdo. No se jactaron ni proclamaron victoria sobre Estados Unidos. Simplemente presentaron el acuerdo CEIB como una extensión lógica del compromiso de Canadá con las relaciones comerciales diversificadas y la cooperación multilateral. El señor de Finanzas, Mark Carney, pronunció un discurso en el que afirmó que Canadá había aprendido de la experiencia reciente que depender demasiado de un solo mercado genera vulnerabilidad. Añadió que el marco CIB redujo esa vulnerabilidad, creando oportunidades para las empresas y los trabajadores canadienses. Y añadió que Canadá seguía abierto a establecer relaciones constructivas con todos los países, incluido Estados Unidos, pero que dichas relaciones debían basarse en el respeto mutuo y no en la coerción. Fue una lección magistral de comunicación diplomática que evitó provocaciones innecesarias y dejó absolutamente claro el punto estratégico. El acuerdo también tuvo importantes implicaciones políticas internas en cada uno de los 4 países. En Canadá, la exitosa negociación del acuerdo CIB impulsó significativamente la posición del gobierno. Los canadienses vieron a su país resistir con éxito la presión estadounidense y al mismo tiempo generar nuevas oportunidades. En India, el acuerdo se presentó como prueba del creciente estatus de India como potencia líder capaz de moldear la arquitectura económica global en lugar de simplemente adaptarse a ella. En Brasil, representó la culminación de antiguas aspiraciones de mayor autonomía y liderazgo en Sudamérica. En Indonesia, marcó el surgimiento del país como un actor clave en los asuntos económicos asiáticos y globales. Los líderes políticos de los 4 países pudieron atribuirse el mérito de promover los intereses nacionales, contribuyendo a un sistema internacional más equitativo. La velocidad de implementación también fue notable. A diferencia de muchos acuerdos comerciales que tardan años en entrar en pleno funcionamiento, el acuerdo CIB comenzó a dar resultados en cuestión de semanas. Los primeros envíos bajo la nueva estructura arancelaria comenzaron a movilizarse casi de inmediato. Las instituciones financieras comenzaron a ofrecer financiación comercial en moneda local de inmediato. Las juntas de licencias profesionales comenzaron a reconocer las cualificaciones de los países socios para facilitar la contratación de trabajadores cualificados. Las empresas de tecnología de movilidad comenzaron a anunciar empresas conjuntas y asociaciones. El impulso se reforzó a sí mismo. Cuantos más beneficios tangibles producía el acuerdo, más comprometidas estaban todas las partes con su funcionamiento. El aislamiento estadounidense se hacía más evidente cada día. Los aliados tradicionales construían nuevas relaciones que excluían explícitamente a Estados Unidos. Los principales mercados en crecimiento se organizaban en marcos donde las empresas estadounidenses ya no tenían acceso preferencial. Se estaban estableciendo sistemas financieros que reducían la dependencia del dólar. Incluso en áreas donde Estados Unidos aún contaba con ventajas significativas como la tecnología y la educación superior, el clima político impulsaba a personas y empresas talentosas a buscar en otros lugares. El poder blando, que durante mucho tiempo había sido una ventaja estadounidense, se evaporaba a medida que la gente de todo el mundo concluía que Estados Unidos se había convertido en un actor poco fiable y a menudo hostil en los asuntos internacionales. Algunos comentaristas estadounidenses comenzaron a hacer comparaciones históricas profundamente incómodas.
señalaron la experiencia de Gran Bretaña a mediados del siglo XX, cuando pasó de ser la potencia mundial dominante a un actor secundario en tan solo unas décadas. Observaron que la extralimitación imperial, el agotamiento financiero y los errores de cálculo estratégico habían acelerado ese declive. Sugirieron que Estados Unidos seguía una trayectoria similar, pero a un ritmo más rápido debido a la naturaleza interconectada de la economía global moderna. La comparación no fue universalmente aceptada, pero la hacían con seriedad personas con conocimientos de relaciones internacionales e historia económica. La pregunta que se cernía sobre todo era si esta situación era reversible. ¿Podría una futura administración estadounidense reconstruir las relaciones que se estaban destruyendo? ¿Podría restablecerse la confianza? ¿Podría Estados Unidos recuperar su posición como centro indispensable de la economía global? La respuesta honesta fue que nadie lo sabía realmente. Algunas relaciones, una vez rotas, nunca pueden repararse por completo. Algunas decisiones estratégicas, una vez tomadas, son muy difíciles de deshacer. Si los países hubieran invertido años y miles de millones de dólares en construir sistemas y cadenas de suministro alternativos, no abandonarían esas inversiones solo porque la política estadounidense cambiara. El daño causado no era solo táctico, sino estructural y potencialmente permanente. Así que aquí estamos. Estados Unidos pasó meses amenazando a Canadá con aranceles y sanciones, intentando someterlo mediante la coerción económica. En lugar de ceder, Canadá negoció un acuerdo comercial histórico con India, Brasil e Indonesia que crea un marco completamente nuevo para la cooperación económica entre las principales potencias. El acuerdo reduce explícitamente la dependencia de los mercados estadounidenses y las transacciones en dólares. Proporciona un modelo al que otros países ya buscan unirse y deja a Washington aislado, observando cómo el sistema comercial global se reorganiza de maneras que disminuyen la influencia estadounidense y desafían sus intereses. Lo que se suponía que demostraría la fortaleza estadounidense ha revelado, en cambio, su debilidad y acelerado la misma reestructuración multipolar del poder global que los responsables políticos estadounidenses han estado tratando de prevenir. Si este análisis te ayudó a comprender las fuerzas más profundas que están transformando la economía global, necesito que actúes ahora mismo. Dale me gusta para que este contenido llegue a más personas que necesitan comprender lo que realmente está sucediendo más allá de los titulares. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos acontecimientos en esta historia en desarrollo, ya que las implicaciones del acuerdo del Banco Central se desarrollarán durante meses y años y afectarán todo, desde el precio de los bienes que compras hasta el valor de tus ahorros para la jubilación. La cobertura general está pasando por alto la transformación estructural que ocurre bajo la superficie, pero seguiremos rastreándola y explicando lo que significa para tu vida y tu futuro. Gracias por ver el canal y nos vemos en el próximo análisis, donde examinaremos cómo responde Washington cuando finalmente se da cuenta de cuánta influencia ha perdido.